El otro día me surgió una pregunta extraña. ¿Cuáles son las empresas con más deuda en el mundo? No sé por qué nunca me lo había preguntado antes. Y esto fue lo que encontré. Volkswagen, 225 mil millones. Toyota, 200 mil millones. Amazon, 150 mil millones. Apple, 110 mil millones. Estas empresas deben más dinero del que muchos países enteros generan en un año, es decir, su Producto Interno Bruto. Y aquí viene lo extraño, no están en crisis, no están quebradas, no están al borde del colapso. La mayoría de las personas huyen de la deuda, los más ricos la persiguen. Si la deuda fuera mala, ¿por qué los más ricos la buscan y los más pobres la temen? Y lo que descubrí fue mucho más grande de lo que imaginaba. Siempre nos han dicho, salir de deudas debe ser tu prioridad. Si te endeudas, estás acabado. No pidas préstamos, la deuda es una trampa. Pero, ¿y si todo lo que te dijeron sobre la deuda fuera una mentira? Hoy vamos a descubrir por qué la mayoría de la gente está atrapada en un juego que ni siquiera sabe que está jugando y cómo puedes cambiar las reglas a tu favor. Muchos de ustedes seguramente sus padres le aconsejaron esto mismo cuando jóvenes. No sé ustedes, pero a mí me enseñaron que toda deuda era mala deuda. Mi mamá decía, no tengas deudas, no te endeudes, no te endeudes, no te endeudes. Y yo pensaba, ¿cómo voy a comprar un auto? Bueno, compra lo que puedas pagar. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los millonarios buscan endeudarse? Mira lo que dicen a continuación estos empresarios millonarios sobre la deuda. ¿Cuál es el objetivo para dentro de un año? ¿Cuánta deuda quieres tener? Oh, sí, Dios, maldición. Me encantaría duplicar eso, amigo. Tengo que duplicar eso para llegar donde voy. Tenemos 2.300 millones de dólares. Perdón, no, un billón. ¿Estás bromeando conmigo? Si te quieres hacer rico, te tienes que enseñar a deber. Y si te quieres hacer muy rico, te tienes que enseñar a deber mucho. No hay de otra. No podemos crecer con el capital propio. Tardaríamos 200 años en hacer una empresa. Bueno, en uno de tus videos de YouTube, en realidad dijiste que estás actualmente 600 millones de dólares en deuda. No, 1.200 millones. Ok. There we go. La deuda es algo genial y para ser grande y tener mucho éxito, la deuda es un arma muy útil, correcto. Pero hay que tener mucho cuidado, eso es correcto. Aquí es donde la mayoría de las personas se confunde. No toda la deuda es buena, pero tampoco toda la deuda es mala. La clase media y pobre suele evitar la deuda porque les han enseñado que es peligrosa. Y en muchos casos tienen razón. Si tomas deuda sin entender cómo funciona, puede convertirse en una carga que te ahoga financieramente. Pero entonces, ¿por qué los millonarios la buscan? ¿Qué saben ellos que la mayoría no sabe? Para entenderlo, primero hay que diferenciar los dos tipos de deuda. Deuda mala es aquella que se usa para comprar cosas que pierden valor con el tiempo y no generan ingresos. Por ejemplo, si pides un préstamo para comprar un auto de lujo, lo usas por unos años y luego lo vendes por mucho menos de lo que pagaste, esa es una deuda mala. También lo es endeudarse para pagar vacaciones, ropa o artículos electrónicos. Deuda buena es la que se usa para adquirir activos que generan más dinero del que cuesta la deuda. Por ejemplo, si tomas un préstamo para comprar una propiedad que luego rentas por más dinero del que pagas en intereses y cuotas del préstamo, entonces esa es una deuda buena. También lo es usar la deuda para financiar una empresa o hacer crecer un negocio rentable. La deuda del consumidor es una deuda terrible, una deuda suicida. Es una deuda de un tarjeta de Lamborghini, crédito. comprar un Lamborghini para endeudarte. Si vas a comprar un Lamborghini, al menos ahorra durante 24 meses. Si no puedes permitirte los 24 meses, no puedes permitirte el Lambo. Deuda para ropa, regalos, de Navidad. Es estúpido pedir dinero prestado para que Santa Claus le dé algo a tus hijos. Sé que la gente va a odiar este mensaje. Por eso hay tanta gente que no le gusta, simplemente no le gusta la verdad. Es estúpido endeudarse. Si quieres hacerlo por diversión o por lo que sea, entonces está bien. Pero no estás invirtiendo en un futuro potencialmente mayor. No, ahora si pido prestado dinero para Santa Claus es una cosa, pero si pido dinero prestado para invertir en inmuebles para mis hijos, ya sé cuál va a funcionar. Si solo sigues las deducciones fiscales, sabrás lo que hay que hacer. No puedo cancelar a Santa.
pero sí puedo aprovecharme y deducir de los bienes raíces. Así que sí, la deuda mala es cualquier cosa por la que tengo que pagar una tasa de interés. La deuda buena proviene de hacer una inversión en mi consumidor o de que mi inquilino vaya a pagar mi deuda. Los millonarios entienden que la clave no está en evitar la deuda, sino en usar la deuda a su favor para generar riqueza. La razón por la que la mayoría de las personas teme endeudarse es porque han sido programadas con una mentalidad de escasez y seguridad en lugar de una mentalidad de abundancia y crecimiento. Desde pequeños nos enseñaron que el dinero es algo que debemos guardar, proteger y no arriesgar. Nos dijeron que el objetivo es ahorrar, evitar riesgos y trabajar duro para no perder lo que tenemos. Pero los millonarios ven el dinero de una forma completamente diferente. Para ellos, el dinero no es algo que se guarda, sino algo que se pone a trabajar. Si le preguntas a un empresario exitoso cuánto dinero tiene en el banco, probablemente te responderá, nada o muy poco. Y esto no es porque sea pobre, sino porque su dinero siempre está en movimiento, generando más dinero. Preguntas a mí que si yo tengo ahorros en el banco, la respuesta es no. Así como entra la plata al banco, yo la saco, la convierto en real estate o la convierto en options o la convierto, ¿sí me entiendes? Porque yo no le voy a hacer el favor del banco de darle plata para que hagan plata con mi plata. Yo quiero hacer plata con la plata de ellos, ¿ves? Entonces necesito créditos, Claro. ¿ya? Y algo que yo te quería comentar, mira lo que es la educación financiera. Yo una vez debía $1 millón, casi me quito la vida por eso. Eso no es nada, ¿ves? Ahora debo muchísimo más. Suena extraño, ¿cierto? Y yo con esta sonrisota y debo muchísimo más. Pero la cosa era esto. El millón era deuda mala. Claro. Ahora todos estos millones son deuda buena. Que no la pago yo. La pagan los tenants. Y fuera de eso ahorro en taxes, depreciación, hago contratos con el gobierno, un montón de cosas. Entonces hay deuda buena y hay deuda mala. Entonces, la pregunta de tener ahorros, yo no lo llamaría ahorros, sino que a mí me gusta acumular. Pero yo acumulo acciones, propiedades, oro, plata, cosas de esas que puedo disponer si llego a necesitar. ¿Ves? Pero la acumulación yo la voy creciendo. Es bueno tener acumulación. Pero un ahorro, el gobierno de hecho lo castiga con taxes porque son bienes, o sea, son recursos ociosos. Que el sistema te penaliza por tenerlos mientras te premia por saber manejar el dinero, ¿no? Entonces esa sería como mi respuesta. ¿Por qué los millonarios no guardan dinero en el banco? Los ricos saben que el dinero en el banco pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Mientras tú ahorras, el banco usa tu dinero para prestárselo a otras personas y ganar intereses. En otras palabras, mientras tú guardas tu dinero esperando que crezca, el banco está utilizando ese mismo dinero para enriquecerse. Por eso los millonarios prefieren invertir en activos que generen ingresos y usen el dinero del banco para expandirse. ¿Por qué los ricos utilizan la deuda? Apalancamiento financiero. La deuda permite a los millonarios multiplicar su capacidad de inversión sin utilizar su propio dinero. Si una persona tiene $100,000 y los invierte, su ganancia se limita a lo que pueda generar con esa cantidad. Pero si en lugar de usar solo su dinero, obtiene financiamiento y consigue invertir $500,000, su potencial de ganancia se multiplica. Protección del capital propio. En lugar de arriesgar su propio dinero, los ricos prefieren usar el dinero de los bancos, inversionistas o entidades financieras. Esto les permite mantener su capital disponible para otras oportunidades o emergencias. Inflación a su favor. Con el tiempo, el dinero pierde valor debido a la inflación. Si tomas un préstamo hoy con una tasa de interés baja y la inflación sube en los próximos años, la deuda se vuelve más barata en términos reales. Es decir, el dinero que debes pagar en el futuro vale menos que el que pediste prestado. Beneficios fiscales. En muchos países, los intereses de ciertos tipos de deuda pueden ser deducibles de impuestos. Esto significa que los millonarios pueden reducir la cantidad de impuestos que pagan al usar la deuda inteligentemente. Por señalar que Warren Buffett todavía paga una tasa impositiva más baja que su secretaria. Ella paga al doble de la tasa que yo pago. Creo que eso es indignante. Eso es porque pagan diferentes tipos de impuestos. Su secretaria paga impuestos sobre la renta de su salario, pero Buffett principalmente paga impuestos sobre las ganancias de capital de sus acciones vendidas. Y eso se grava a casi la mitad de la tasa.
Los ricos están definitivamente subimpuestos. Quinto, mayor velocidad para generar riqueza. Si un inversionista quiere comprar un edificio de departamentos que cuesta $1 millón y decide esperar hasta ahorrar esa cantidad, podría tardar décadas en hacerlo. En cambio, si usa un préstamo para comprarlo ahora y el edificio genera ingresos por alquileres, podrá empezar a ganar dinero de inmediato y pagar la deuda con los mismos ingresos que genera el activo. ¿Por qué muchas personas fracasan al usar la deuda? El problema es que muchas personas intentan aplicar esta estrategia sin entender cómo funciona realmente. Aquí es donde entran en juego dos factores clave: inteligencia financiera, saber en qué tipo de activos invertir, cómo calcular el retorno de inversión y entender los riesgos asociados. Tomar deuda sin este conocimiento es como jugar con fuego. Puedes quemarte fácilmente. Inteligencia emocional. No dejarse llevar por impulsos, no endeudarse por emociones o deseos inmediatos y saber controlar la presión financiera. Muchas personas caen en la trampa de usar deuda para parecer ricos en lugar de utilizarla para construir riqueza real. La deuda puede ser una herramienta muy poderosa si la utilizas con inteligencia. Los millonarios no la temen, la controlan y la convierten en su aliada para generar riqueza. Pero hay que tener cuidado. Si no tienes educación financiera y no controlas tus emociones, la deuda puede convertirse en una trampa en lugar de una oportunidad. Si aprendes a pensar como los que ganan y aplicas estrategias inteligentes, puedes cambiar por completo tu futuro financiero. Para entender el poder de la deuda, veamos la historia de un empresario que convirtió un préstamo en un imperio. Decido hacer el hospital y tenía un buen terreno. Y atrás de mi terreno un compadre mío tenía una hacienda. Entonces le pido prestada la hacienda. Yo tenía de hace 20 años 40 mil pesos. Habrá que traerlo a valor presente en mi cuenta de cheques. Tengo una hermana que es la mejor banquetera de la zona de México, yo creo. Ella hace bodas de 2,000 personas y te sirve todo caliente al mismo tiempo. Impresionante, Coco, mi hermana. Y entonces le digo, oye, Coco, voy a hacer una cena porque voy a prevender mis consultorios y voy a invitar a los doctores con sus esposas, pero quiero el mejor filete y el mejor camarón. ¿Y cuánto cuesta? ¿Para cuántas personas? 200. No, pues te va a costar 80 mil pesos. Y yo, pues tengo 40, pero de la preventa te pago. Pues órale. Entonces voy con el de que vendía las televisiones en Celaya. No había estas grandes cadenas, ¿no? Entonces voy y le digo, oye, voy a hacer un hospital, te voy a comprar 100 televisiones, pero ahorita no tengo dinero y ni las necesito. Entonces necesito que me prestes 8 pantallas grandes, me las prestas, las voy a poner en la hacienda, colgadas en los árboles, voy a enseñar ahí los videos de lo que estoy proyectando hacer, te las devuelvo al día siguiente. Pues órale, va, Miguel, en Celaya todos nos conocemos. Va. Me prestan las televisiones, monto unas mesas preciosas, ilumino la hacienda espectacular, practico un discurso súper emocional en donde le hago ver al médico que todo lo que ha estudiado ahora sí lo va a poder ejercer en un hospital bien puesto con buenos aparatos. ¿Estabas vendiendo el hospital o estabas vendiendo los consultorios o ya era el plan completo? No, ahí ya estaba vendiendo hospital y consultorios porque los consultorios los quise vender. Y los doctores me empezaron a decir, oye, sí te lo compramos, pero ese precio necesita tener un hospital a un lado. Y pues yo dije, ok. Ahí fue cuando se detuvo el proyecto. Cuando decido hacer el hospital, salgo a vender los consultorios. Entonces sí, ya salgo a vender los consultorios con un hospital a un lado. Un discurso muy emocional, padrísimo. Les explico cómo van a estar los cuneros, que vamos a operar corazón, algo pensado en Celaya. Y sin saber nada de hospitales, como dijo mi papá, ya tenía el proyecto. El proyecto lo hice muy bien con mi constructora y con varios expertos que me ayudaron. Varios dueños de hospitales que en su momento se quisieron asociar conmigo y me ayudaron a corregir los planos. Gente aquí de México que luego decidieron no participar, pero yo ya tenía muy bien armado mi proyecto. Salgo a vender los consultorios. Les digo que Celaya va a ser el Houston de la medicina. Emociono a todos y vendo medio edificio en un par de horas. Hago descuentos por pago de contado, pero estaba yo vendiendo aire, no había nada. Estaba vendiendo el sueño de que iba a haber un hospital y un edificio consultorios bien puesto en Celaya.
Algunos médicos me dan el 30% y les doy 12 meses sin intereses. Y la obra negra se avanza muy fácil. Entonces, entre más avanzaba la obra, pues más consultorios vendía. Pero no me alcanzó porque la utilidad inmobiliaria, pues obviamente estaba quedando en construir el hospital. Entonces empiezo a buscar dinero prestado. Busco a todos los bancos de México. A todos los bancos de México les encanta mi proyecto. Pero no le prestaban ni a hospitales ni a escuelas. Porque si había algún quebranto, no podían sacar a los enfermos ni a los estudiantes reputacionalmente. Entonces, pues, ¿cómo le hago? Tengo que acabar. Entonces, vendo mi casa, la casa que yo le había regalado a mi esposa. Mi esposa no titubea ni un minuto. Ella siempre ha confiado en mí, siempre confió que la íbamos a sacar adelante. Le digo, te voy a vender tu casa, luego te la vuelvo a hacer. Vendemos la casa. Pues dura para unos 3-4 semanas la casa. Vendo 2 terrenos que yo tenía en el Campestre, que es un fraccionamiento bueno allá en Celaya. No podía. Salgo a buscar socios. Nadie le interesaba hacer un hospital en Celaya. ¿Qué progreso llevaba el proyecto? Yo creo que nada, porque lo que menos cuesta es la estructura. La estructura vale el 40% y yo iba a la mitad. Iba al 30% de hospital y de consultorio. Y hay gente muy buena en Celaya. En eso platico con 2 grandes amigos, Gerardo Galvez y Enrique Ortega. Y los 2 le entran conmigo de socios. Yo ya tenía mi socio fundador, que es Rubén Ayala. Con él empecé el hospital. Y me cae otra lanita de ellos y entonces le echo otro piso y sigo vendiendo. Ya no tenía yo qué vender, ya no tenía a quién recurrir. Pero Dios cuando da hasta la canasta pone. Y entonces fui a vender una casa que yo tenía en McAllen, también de la familia. Ya estaba medio hablando con los que vendían equipo médico y le digo, oye, Joe se llama. Te vendo mi casa a cambio de equipo médico, estoy haciendo un hospital. Me dice, va. ¿Cuánto llevas pagado? Porque la casa la debía. No, pues llevo pagado el enganche y 5 años y vale tanto. Pues órale. Te la compro y ya cuando necesites el equipo vienes por él. Entonces ya me deshice de un gasto porque había que estar pagando la mensualidad de la casa. Se queda Magda, mi esposa, en el centro comercial. Y yo así de la nada abro los ojos, veo un banco y me meto. Y pregunto, ¿quién es el gerente aquí? No, pues la señorita. Oye, fíjate que estoy construyendo un hospital en Celaya. Necesito que me presten. ¿Cómo ves? Y me dice, no, nosotros no prestamos cross-border. Pero quién sabe si al señor Rogers, que ese es un gran ángel que yo he tenido en mi vida, le interese prestarte porque él tiene un hospital en México. Caray. Entonces llego al día siguiente y me dice que sí te recibe el señor Rogers. ¿Qué pasa? El banco, donde él está, es el dueño del banco, está en Edimburgo. Entonces fui a Edimburgo, platico con el señor Rogers, hacemos mucho clic. Un viejazo, la camisa planchada, impecable el señor. Y me dice, oye, es que yo tengo un hospital en Puerto Vallarta. Llegan los cruceros, se bajan los infartados y nos va muy bien. Me interesa conocer tu proyecto. ¿Podemos ir a Celaya? Sí, claro. Entonces al día siguiente, todo fue muy rápido. Al día siguiente volamos en su avión al aeropuerto de Celaya. Yo ya no tenía coche, ya había vendido mi coche. Mi hermano me presta a su chofer y su coche bueno para irnos a recoger al aeropuerto y pues que el señor Rogers se quedara con una buena impresión. Quiero hacer una pausa aquí, porque justo traes a colación a tu hermano, que tu hermano se habían separado, a ti te fue bien con la venta de la fábrica, a él no tanto. No, a él también. Bueno. No, mi hermano es un gran empresario, siempre muy ordenado, con una visión diferente que la mía, pero un gran empresario. ¿Y él a qué se estaba dedicando en este momento? ¿Y qué decía de ti? Que estabas ahora sí que en la lona más o menos. Él se dedica a los parques industriales ahora. Y lo hace con muy buenos resultados. Y tiene a su hijo chambeando en otras cosas muy interesantes. ¿Qué decían? No, él siempre se preocupó, igual que todos mis hermanos, igual que mis papás, porque no veían que yo iba a poder acabar el hospital. El único que sabía que iba a acabar el hospital era yo. Nadie más lo creía, ni mis socios. ¿Qué te hacía creerlo con tanta convicción? No sé, pero yo creo que esa es ley de vida. Si tú crees en tu proyecto, las cosas llegan y lo terminas porque lo terminas. ¿Y siempre ha sido así? Bendito sea Dios, sí, siempre me he tenido mucha fe. De hecho, mi papá me decía que, en el buen sentido, me decía que yo era muy irresponsable. Que porque sin necesidad arriesgaba el patrimonio que ya tenía hecho en nuevos proyectos más grandes de lo que debería emprender. Pero bueno, bendito sea Dios,
Estoy leyendo la biografía de Elon Musk. A la mayoría y es exactamente lo que dicen de él, que siempre deja las fichas en la mesa. Y va all in, all in, all in. Así lo hemos hecho y varias veces. Y bueno, ya mi esposa está acostumbrada. ¿Y Hemos qué tenido pasó? altas y bajas y cuando hay y cuando no hay, me apoya al 100%. ¿Qué pasó en Vallarta? ¿Llegaron? ¿Te recoge el chofer de tu No, hermano? no fuimos a Vallarta, fuimos a Celaya, me recoge el chofer de mi hermano. Un día antes, antes le hablo al arquitecto que me estaba haciendo, al arquitecto que trabajaba conmigo en la constructora. Le digo, oye, voy con el dueño del banco, limpien el hospital, saquen todo el escombro, pongan cordones de seguridad por todos lados. No quiero tema. Se quedan a trabajar toda la noche, sacan 15 cuantos camiones de escombro, llego y el hospital como espejo de limpio, ¿no? Y me dice el señor Rogers, oye, pues estás construyéndolo muy bien. Yo me dedico, yo hago dos bancos cada año. A mí me gusta llevar la construcción, pero no, pues todo esto es concreto, está padrísimo, ¿no? Está muy bien. Vámonos de regreso. No, vamos a comer con mi hermano, aquí nos está esperando. No, vámonos de regreso. Las coincidencias de la vida, ¿no? Él era piloto. Yo soy piloto, vuelo aviones. Entonces nos vamos platicando todo el camino de regreso de los aviones y nos caemos bien. Y me dice el señor Rogers, vente en 2 días, te quiero ayudar. Esas fueron sus palabras. Regreso 2 días después y me dice el señor Rogers, oye, pues a tu papá y a tu hermano los conoce todo el mundo. A ti pues, estás más chavo, no te conocen tanto, pero voy a confiar en ti y te voy a prestar el dinero. Mándame los papeles para abrirte una cuenta. Están autorizados $300,000 para que sigas con tu obra, porque veo que tienes muy pocos albañiles. O sea, el señor no lo engañaba. Y le digo, oiga, ¿y lo demás? No, lo demás, pues te tenemos que ir a hacer un avalúo y te tiene que ir, y tiene que quedar grabada la propiedad como con cualquier otro banco de Celaya, con cualquier otro banco de México. Oye, estos 300,000, ¿cómo se los garantizo? No, estos los estoy garantizando yo por ti. Así el señor Rogers. Me da el dinero. Pum, detono la construcción, termino de vender el edificio, pero no me alcanza. Y tengo que regresar a pedirle más al señor Rogers. En ese momento... ¿Cuánto le habías pedido prestado inicialmente? Inicialmente le había pedido $3 millones, más todas mis canicas que ya estaban en el proyecto, más toda la preventa. Ya había yo vendido 100% ¿Y del lo de edificio. tus socios? Y el capital de mis socios. Y llego y no me alcanzó, señor Rogers. Me dijo, te dije que no te iba a alcanzar. Y lo que a mí me molesta es que me vengan y me digan que no les alcanzó cuando yo se los dije. Bueno, pues ya no me alcanzó, présteme el resto. Si no, no lo voy a poder pagar. Y me presta otro 1.4 millones. Termino el hospital. Pero no termino la torre de consultorio. No me alcanza todavía. Los doctores ya estaban, a los que les entregué su consultorio, muy contentos con un hospital de lujo, súper bien equipado. Pero a los de los pisos más altos, pues enojados conmigo, ¿no? Y la racha de problemas, sí, el hospital perdía dinero, 11 meses perdió dinero. Yo ya estaba pagando intereses y capital y todavía tenía que echarle más lana a la construcción de los pisos que me faltaban de la torre de consultorios. ¿Qué pasaba por tu mente en estos momentos? No, pues que tenía que levantarme más temprano y ver cómo lo arreglaba. Y así era. Yo me levantaba temprano, me iba a desayunar al quirófano con los doctores, los atendía, platicaba con ellos, me decían que nos hacía falta, qué aparato querían. Y los sábados y domingos, pues como no tenía para tener empleados de más, tenía yo un radio que escuchaba las ambulancias y cuando venía una ambulancia camino al hospital, yo me iba porque yo era el camillero y yo sacaba las radiografías y las tomografías los sábados y domingos. No tenía un técnico que sacara las radiografías. Y aprendí tanto que yo veía una tomografía de un accidentado y le hablaba al neurocirujano y le decía, Pepe, aquí hay un paciente con traumatismo cráneoencefálico, ya trae desplazamiento en línea media, te voy preparando el quirófano, háblale a tu anestesiólogo y vénganse ahorita. Y dicho y hecho, el diagnóstico era correcto, el doctor lo tenía que operar. Entonces, ha sido muy divertido. Yo nunca he trabajado porque siempre me ha gustado de más lo que hago. Por fin, termino el hospital. Mi papá se muere antes de que yo termine el primer hospital. El hospital estaba funcionando, pero no estaba terminada la torre de consultorios. Se muere muy preocupado. Se muere tan preocupado de que yo pudiera salir adelante al grado que le deja pagada la universidad a mis 3 hijos. Y bueno, bendito sea Dios, debe estar muy orgulloso donde quiera que esté. Mi mamá alcanza a ver 3 hospitales
se muere también en el Hospital Mac de Celaya por razones naturales. Ella se muere muy tranquila, muy orgullosa de lo que estaba haciendo su hijo chiquito. Yo soy el hijo más chico de todos. Y bueno, pues así nace Mac. Luego, mis socios que me apoyaron de manera puente. Lo hicieron no por tener un negocio, sino por tener un hospital en Celaya y que yo saliera adelante. Los liquido a Gerardo Galvez y a Enrique Ortega. Pero vale la pena comentarlo que fue un súper apoyo Enrique Ortega nieto. Y los nietos son una familia muy conocida en el Bajío por el gas. Y el Banco de Estados Unidos sintió el apoyo del apellido Nieto para prestarme a mí el dinero para hacer el hospital. Entonces yo le debo muchísimo el valor que tuvo Enrique Ortega de decir, órale, sí le entro y sí te firmo el crédito, y aunque sé que me lo vas a pagar después. Y bueno, así se hace el primer hospital Mac de Celaya. Fue una transición muy dura, no tenía yo liquidez muchos años, pero milagrosamente a los 11 meses el hospital da la vuelta y empieza a ser no me gusta decir negocio porque estamos hablando de salud, pero una empresa muy generadora de liquidez. E inmediatamente, te digo que Dios cuando te da hasta la canasta pone. Como con una persona de Aguascalientes por casualidad y me dice, oye, está padrísimo tu hospital, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a seguir? Le dije, sí, voy a hacer uno en Irapuato. Me dijo, no hagas en Irapuato. Se acaba de morir un doctor en Aguascalientes, el mejor hospital de Aguascalientes, y sus 2 hijos como que no les gusta mucho, cómpraselos. Le dije, pues a ver, hazme una cita, no pierdo nada. Platico en mi casa, te digo, mis hijos estaban muy chiquitos, los grandes estaban muy chiquitos, pero siempre yo los he involucrado mucho. Se debe tanto dinero, hoy vendí un consultorio, hoy me pagaron esto. Siempre desde chiquitos, desde que tienen 6, 10 años, yo les he dado una educación financiera, la verdad es que muy, muy sólida, muy robusta. Sabían ellos lo que se debía, sabían cómo estaba la cosa en la casa. Llego, platico y les digo, oigan, vamos a comprar un hospital. Y Samara, la grande, se pone a llorar. Me dice, no compres otro hospital, por favor. Ahorita no compres otro hospital. Pues bueno, decido comprarlo. Nuevamente voy con este gran ángel que ha estado en mi vida, que es el señor Rogers. Y le digo, señor Rogers, ¿qué cree? Me venden un hospital en Aguascalientes, el doble tamaño que el que tenemos en Celaya. Necesito que me preste dinero. Órale, me dice, tú pon el 20% y yo te presto el 80%. Le digo, órale, va. Y entonces el hospital en ese entonces, ya los dineros han cambiado mucho, pero me cuesta 8, por decirte algo. Entonces voy con el señor Rogers y le digo, oiga, me están vendiendo el hospital, vale 12. Yo voy a poner 4 y usted présteme los 8 que quedamos. Y me dice, oye, Miguel, pero a ver, ubícate. Pues si cada 3 meses me das tus estados financieros, ¿de dónde vas a sacar los 4 que me dices? Yo te presto los 12. Entonces me presta 12, pero yo solo necesitaba 8. Entonces con los 4 que me quedan, pues reequipo el hospital por completo, lo desbarato, lo hago nuevo. Y era un hospital que yo lo agarré perdiendo 800,000 pesos mensuales y el mes 1 empezó a dejar 800,000 pesos. El mes 1. Cuéntame por qué. Porque dices que tú puedes cobrar una cuarta parte de lo que cobra un hospital normal. Incluso así es una empresa que genera mucha liquidez. Te vas y compras un hospital más grande que el que habías construido. ¿Cómo operas que te permite lograr estas métricas? Fíjate que a lo ranchero, como tú dices por intuición, yo tenía 100 empleados en Celaya y vendía 3,300,000 pesos al mes en esa época. En Aguascalientes vendían 6, pero tenían 300 empleados. Entonces, por una regla de 3, yo dije, aquí me sobran 100. Y en ese momento, con sus prestaciones sociales, costaba 8,000 pesos cada colaborador. Entonces, una decisión muy difícil, platicada con el señor Rogers, porque me dice, oye, ¿cómo va a ser viable este negocio si hoy está perdiendo dinero? Y le digo, de 2 maneras. Voy a tener que despedir para luego volver a contratar cuando las cosas se compongan 100 colaboradores y ahí pongo en punto de equilibrio el hospital. Y para poderle pagar a usted, voy a subirle el 30% a los precios porque eran unos precios muy mal calculados. Entonces el mes 1, más lo que ya Celaya daba, me permite empezar a pagar el hospital 2. Todavía pagaba del 1, pero empiezo a pagar del hospital 2. Y de la lana que me habían dado o que yo iba a ocupar para remodelar, me empieza a sobrar porque el hospital estaba generando su propio dinero muy rápido.
Y entonces con ese dinero compro el terreno de Irapuato. Yo no pensaba hacer una cadena de hospitales, ¿eh? Simplemente las cosas se fueron dando. Ahí compro el terreno de Irapuato. Ya me la sabía. Es una bonita cena. Invito a los mejores doctores de la ciudad. Les vendo el sueño y construyo un hospital más grande que el de Celaya. Y conozco muchos pues, que tenían poquito, que lo invirtieron, que lo arriesgaron, que pidieron prestado, que hoy son los grandes empresarios de México. Que no tienes que tener miedo a deber. Cuando tú tienes un proyecto, tienes la seguridad que lo vas a poder y pides el dinero prestado para lo que yo llamo en mi libro deuda buena, tienes que tomarlo. Y por ahí lo digo, si te quieres hacer rico, te tienes que enseñar a deber. Y si te quieres hacer muy rico, te tienes que enseñar a deber mucho. No hay de otra. No podemos crecer con el capital propio. Tardaríamos 200 años en hacer una empresa. La diferencia entre quienes logran el éxito financiero y quienes no lo logran no es la cantidad de dinero con la que empiezan, sino su mentalidad y el conocimiento que tienen sobre cómo funciona el dinero y la deuda. Los ricos usan la deuda como trampolín para crecer. Los pobres huyen de la deuda porque no saben cómo controlarla. El dinero no es una barrera cuando sabes cómo hacer que trabaje para ti. Y por último, si sigues pensando como la mayoría, obtendrás los resultados de la mayoría. Pero si aprendes a pensar como los que realmente ganan, todo puede cambiar para ti.